vas a entender. Poné Mirko Saric History. History. No sabe nada, no sabe nada. No puede decir que tiene... No le encuentro sentido a la vida. Esta es una de las frases No, que quedará para la posteridad para. de las páginas más... No, puede seguir. Váyalo. Esto es oscuro de fondo. Sí, lo Dicha frase no habla de alguna derrota en una final, ni toma. tampoco sobre la pérdida de algún título. Se trata de una frase que era la 20, crónica de un triste final anunciado. Sí, la depresión es uno de los trastornos más comunes que le pueden suceder al ser humano. Si vamos a hablar, de otros males, este llega de manera silenciosa y va carcomiendo cada parte de tu ser, hasta un punto donde dentro de ti se forma un agujero negro que absorbe cualquier mínima gota de felicidad en tu vida, te destruye y los demás son incapaces de verlo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que cuando esto ocurre, no hay nada que puedas hacer. Venida a tu mente y te sumerge cada vez más en la oscuridad. Y es que hay un antiguo dicho que dice que la peor parte del infierno no son las llamas, sino la pérdida de toda esperanza. Esto es precisamente lo que le pasaría a Mirko Saric, un prometedor jugador que grandes de Europa querían, pero sobre todo se trataba de una gran persona, con un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Solía anteponer la felicidad del resto por sobre la suya, y lamentablemente esto terminó por acabar con su carrera más rápido que cualquier lesión. Aquel jugador argentino, considerado como una de las joyas más brillantes de su país, dueño de una zurda llena de clase, vio cómo su prometedor futuro se apagó por un amor que sepultó sus sueños y esperanzas, desarrollando una soledad de aquellas que te hace sentir solo, incluso rodeado de una multitud entera. Yo soy Nueve Podcast, y hoy te traigo la triste historia de Mirko Saric. Mirko Saric nació el 6 de junio de 1978 en Buenos Aires, Argentina. Y como buen argentino, desde pequeño supo que el fútbol era aquello que más amaba en su vida. Era más común encontrarlo jugando en los potreros de su barrio que en su misma escuela. Y es que para Mirko lo único importante que tenía que saber era que su mundo era redondo. El balón se convirtió en su refugio, en su lugar feliz, a tal punto de que ya a temprana edad, junto a su hermano Martín, él se encontraba rompiéndola en el Club Sol de Plata del barrio de Mataderos. Fue allí donde los hermanos verdaderamente hacían sus travesuras. Ambos se convirtieron en una combinación letal. Todos los partidos salían como las figuras del equipo. Gracias a ello, un scout de San Lorenzo de Almagro quedó maravillado con el talento de aquellos niños de tan solo 12 años. Sin pensarlo mucho, este decidió llevarlos a que realizaran pruebas en el club. Los hermanos no dudarían ni un solo segundo en aceptar la oferta. Al día siguiente lograrían pasar la prueba sin dificultades, y como no podría ser de otra forma, lo celebraron jugando un partido al llegar a su barrio. Ya como jugadores de las divisiones superiores, el amor por aquel club, cuyo estadio estaba cerca de su casa, se volvió una obsesión. Ambos iban a cada partido que el equipo disputaba. Los Saric estuvieron presentes en la consagración de clausura 1995. Fueron parte del mar de gente que invadió el campo para festejar con el equipo. Pues aquel niño por fin podía ver con su propio Sí, yo también pensé que te iban a agarrar. Pensé que te iban a agarrar las piñas, estaban festejando. Roja todo. Muy bien, la mano dura de Bianchi. Porque el club de su vida por fin había levantado un título después de 21 años de sequía. Y al pisar el campo de aquel estadio, supo automáticamente que ese era su lugar en el mundo. Y junto a su hermano se jurarían que... Aún se puede subir un poquito. ¿Cómo toco para subir el brillo al coso? ¿El brillo de la tele? Nada, tenés que hacer tu brillo. Bueno, entonces no, déjalo así. Ambos lograrían jugar juntos en el primer equipo y salir campeones con el club. Pero el buen momento no podría durar para siempre, pues tras hacer esa promesa, los Saric tuvieron que salir huyendo del estadio, pues le habían robado un banco a un fotógrafo de la prensa para ver a los jugadores levantar el trofeo. El banco decidió llevárselo como recuerdo de aquella promesa que ambos habían hecho, pero después este banco tomaría un... Ya en las inferiores, la dupla... ¿La Libertadores? No. No, que en San Lorenzo, hijo. La ganó en el 2014, hijo, te confundiste. ¿Ascender o algo? Una copa chocolatada. Una copa chocolatada, pero la festejó como la Copa del Mundo. A lo River. Bueno, exactamente. Los hermanos Saric comenzaban a robarse los elogios de los asistentes a sus partidos, pues mientras Martín era un férreo mediocampista con una visión de juego increíble, su hermano era quien acaparaba todos los reflectores, cual era un portento físico. Jugaba como yo, chabón, boludo. No, boludo, le pegó como la mierda y entró esa bocha. Su Le método pegó una favorito de mierda, Luna le era pega al impulsivo palo, banderín derecho. de quitarle el balón, además de contar con una zancada larga que le permitía ganar cualquier disputa en velocidad. Sumado a eso, una zurda precisa que obligó a su entrenador a cambiarlo de delantero a volante central. Jugaba como yo. No, vos no hacías un gol ni un que te pagaron. Y vos no le hacías gol a la película. Yo me retiré, pero por el bien de los demás. ¿Seguro? Sí. Por el bien de los demás de tu equipo, ¿no? Ahora cuando diga el problema que tuvo, No desperdiciar la calidad de aquella joya. Sus
Sus actuaciones no pasarían desapercibidas para el entrenador del primer equipo, Carlos Aymar, quien limitaría a entrenar durante un mes con el primer equipo, y tan solo un mes le bastaría para lograr hacerse un lugar en el 11 inicial, o por lo menos en el banquillo. De esta manera, con tan solo 18 años en aquella derrota 2-0 frente a Unión, Sarik debutaría profesionalmente ingresando en reemplazo del número 10 y referente del equipo. Como que le pegó la cabeza a un nene. A pesar de su buena actuación, el entrenador consideraba que el volante aún tenía cosas por mejorar. Por esa razón lo mandaría a jugar con la reserva. Esto despertó la ira de Sarik, el cual se desquitó de la única manera que se sabía, marcando golazos y dando asistencias a sus compañeros, quienes gracias a él lograron hacer historia cortando la racha de 25 años sin campeonato. Sin Aymar en el banco y con la conducción de Jorge Castelli, el regreso de Sarik al primer equipo se volvió inminente. Y rápidamente el volante demostraría que lo que hizo en reservas lo podía replicar en la máxima categoría, siendo él quien movería los hilos del equipo ante el poderoso River Plate, que venía de ganar los últimos 3 torneos de manera consecutiva. Este River no pudo hacer nada ante los andaluces que con su juego en el campo. Partidos después, Sarik lograría marcar su primer tanto, el cual dedicaría a su hermano, quien no pudo cumplir su promesa de jugar juntos, pero al menos uno de ellos había logrado alcanzar el cielo con las manos, aunque sea por un instante. Rápidamente la carrera de Sarik comenzó a ir a pasos agigantados. Pronto estaría marcando golazos aquí y esto para Bielsa no pasaría desapercibido. Uno convocaría a la selección sub-23. Para este punto la prensa se volvería loca por aquel volante que ya era considerado como el nuevo Fernando Redondo. En una de tantas entrevistas que le hicieron le preguntaron al jugador cuáles eran sus sueños. Y este respondió que tenía 4: salir campeón, jugar en el extranjero, vivir del fútbol y tener una familia con muchos hijos. A diferencia de muchas jóvenes promesas, la fama repentina no mareó a Sarik, quien mantenía su humildad regresando siempre a su barrio natal, donde en lugar de despilfarrar su dinero en alcohol y mujeres, este prefería llevar a niños de la calle a comer, con la condición de que no abandonaran sus estudios. Siempre ayudaba a quien más lo necesitaba, y sobre todo lo hacía con una sonrisa en el rostro. Si bien era raro encontrarlo en fiestas, este nunca hizo caso a ninguna de las tantas chicas que lo buscaban, pues este ya tenía novia, una chica de su barrio, que dejaría más de una huella en su vida. Tras romperla con su club y dejar encantado a Bielsa con su actuación en Japón, a su regreso de Asia su novia le dio la noticia de que ambos iban a ser padres. Por fin Sarik cumplía un sueño más. Como cereza del pastel, Ruggeri, el nuevo entrenador del club, le prometió que su hermano Martín, quien jugaba en reservas, pronto subiría al primer equipo. Esto hizo que Mirko estuviera imparable en los terrenos de juego. Golearía a River 3-0, se bailaría a Vélez en otra goleada 3-0. Sarik estaba hecho una máquina, hasta que para su mala suerte se lesionaría. El jugador se encontraba completamente devastado, pero el entrenador Ruggeri lo calmaría y le prometió que regresaría muchísimo mejor de lo que estaba yendo. Creo que escuché algo de esto en TikTok, que Ruggeri contó que el chabón llegó al vestuario y le dijo que no le encuentra sentido a la vida. Sí. ¿Ese? Ese. No sé bien qué pasó igual. No, yo tampoco, así que... Ahora van a ver. Ahora van a entender mi El entrenador chiste. tenía toda la razón. Pero gato, si se murió no creo que O sea, el que chiste. sea un chiste, vos. Bueno, no sé, eso le Nada más regresar a los terrenos de juego, Sarik volvería a inflar las redes, para luego ir a correr y abrazar a ¿Redes su qué? entrenador, Si estaban en el casi 98 como un recién. padre para él. Los partidos continuaron y Sarik seguía rompiéndola, y como era inevitable, las ofertas por el jugador comenzaron a llegar. River Plate, quien ya lo había sufrido, el Mallorca de España y el poderosísimo Real Madrid. Todos estos clubes lo querían en sus filas. Sarik estaba a tan solo una firma de cumplir otro de sus sueños. Pero Ruggeri se daría cuenta de algo. El nivel de Sarik comenzó a bajar de a pocos, por lo que el entrenador lo mandó a jugar con la reserva para que se pusiera a tope. Sin embargo, a pesar de pasearse en el torneo de la categoría y salir campeón, sin darse cuenta, este sería la última copa que el volante podría alzar, pues tras un partido se romperían los ligamentos cruzados de la rodilla y estaría casi un año sin poder jugar. En vista de ello, los clubes no estaban dispuestos a comprar a un jugador roto, por lo que desestimaron las ofertas. Aunado a esto, su hermano nunca pudo debutar en primera, por lo que tuvo que emigrar a Paraguay de forma repentina. Y sin darse cuenta, Sarik se estaba despidiendo de su único amigo, se estaba despidiendo de su mejor amigo en la vida. Por otro lado, en el barrio del jugador ya se comenzaba a correr el rumor de que su pareja era constantemente vista saliendo de fiestas, cuando Sarik se encontraba en las concentraciones. Y por si fuera poco, su propia madre se dio el trabajo de investigar a aquella chica, y se dio con la sorpresa de que aquel embarazo había iniciado cuando el volante se encontraba en Japón. Con lágrimas en los ojos, su madre le dijo que lo mejor era hacer Por eso, una cuando prueba de están- ADN, para que de esta manera su hijo pueda estar. Por eso cuando estaba para abajo yo digo, ¿qué se enteró? Que su hijo no era suyo. ¿Ahora me entienden?
Sos un gay. Baja el rendimiento por eso, digo. Uy. Ese gato, pero igual la pegó. Pero ese no bajó, boludo. No tenía flechita directamente. La pegó, mi amigo. Por eso digo. Bueno. Tranquilo. Al principio Mirko se negaría, pues no podía creer que aquel hijo que tanto amaba ni siquiera era suyo. Aunque esas dudas que carcomían su cabeza lo llevaron a aceptar rápidamente para poder quitarse un peso de encima. Sin embargo, el día de la revelación de la prueba, el doctor le dijo a Mirko que aquel niño no era su hijo. Contrario a lo que se esperaba, lejos de la rabia o de la furia que muchos podrían sentir en ese momento, las personas que lo vieron ese día cuentan que no hacía falta que llorase, pues sus ojos reflejaban que Saric estaba vacío por dentro. Desde ese día algo murió dentro de él, siguió su recuperación, pero nada era lo mismo. Su nivel no volvía, y sus compañeros, asustados, veían cómo en cada partido este sufría de constantes ataques de ansiedad. Esos cánticos de la hinchada que antes tanto lo motivaban a salir al terreno de juego, ahora eran la razón de su temor. Por si fuera poco, uno de esos tantos días que se encontraba realizando un entrenamiento, una camioneta embistió su auto, perdería el control y terminaría chocando a un tercer vehículo que se encontraba cerca de ahí. Automáticamente la prensa llegaría al lugar, culpando al jugador del accidente. El dueño de aquel vehículo fingiría haber sido lastimado por el jugador, para de esta manera ir a un juicio y recibir una jugosa indemnización por parte del jugador. Mirko, con lágrimas en los ojos, no podía entender cómo es que las personas podían ser tan crueles, porque él siempre fue una buena persona. Ahora la vida lo estaba tratando como si de la peor escoria se tratase. Lo único que le quedaba era refugiarse en el fútbol, como cuando era un niño, pero con la diferencia de que esto ahora ya no lo llenaba. Ruggeri, viendo su mejoría en su rodilla, decidió convocarlo para tenerlo en la concentración, y que de esta manera esté lejos del foco mediático. Cuenta el entrenador que una de esas tantas noches de concentración escuchó que tocaron a su puerta. Este era Sari, que no podía dormir pues había algo a lo que él quería encontrar respuesta. El técnico o el padre lo hizo sentarse en la cama, y esperando una pregunta sobre fútbol, se quedaría helado al escuchar cómo Sari le dijo: no le encuentro sentido a la vida. Ruggeri no supo qué responder, más que decirle que se enfocara en el fútbol. Era un chico bueno, guapo, perseguido por los chicos, de buena familia y con un futuro prometedor. Estaba viviendo el sueño, pero lo que el entrenador no sabía es que los sueños de aquel chico ya se habían ido como una hoja que se lleva el viento. No pudo jugar en el extranjero, en el club de sus sueños. La familia que había formado era una mentira, y la vida lo había golpeado más que cualquier lesión. Aunque Ruggeri trató de consolarlo, este no sabía que Saric sufría de depresión, pero de aquella que te hace sentir solo incluso estando rodeado de gente. Tras haberlo consolado, este lo llevó a su cuarto, y rápidamente hablaría con el padre del jugador. Este le dijo que no había de qué preocuparse, pues su hijo se encontraba en un tratamiento para la depresión. Dichas palabras calmarían al DT, pero no lo prepararían para lo que ocurriría después. Sin previo aviso, un día Mirko se aparecería en el palco del estadio, bajaría a saludar a sus compañeros de equipo y se marcharía. Regresaría a su barrio para pasar el fin de semana con su familia. Saludaría a cada familiar que se encontraba. Le dice que aquella noche terminó de cenar, y le dijo a su familia: ustedes son maravillosos, pero lo mío no tiene solución. En vista de ello, su madre tan solo atinó a responderle que todo tenía solución, menos la muerte. A lo que su hijo solo atinó a decir: me leíste la mente. Subió las escaleras y se fue a dormir. Al día siguiente, su madre se despertaría con una sensación horrible en el pecho. Ese día Mirko no había ido a entrenar, y al abrir la puerta de la habitación de su hijo, se vio con la sorpresa de que éste había usado el banco que su hermano ya robaron, ayudado con una barra de hierro y una sábana azul. Saric yacía muerto en su habitación, con tan solo 21 años. Rápidamente la noticia se esparcería como la pólvora. Más de uno se hacía la misma pregunta: ¿por qué aquel chico que era futbolista profesional, que era guapo y de sonrisa pícara, había sido capaz de hacer semejante cosa? Y desgraciadamente, la respuesta tan solo Mirko y Dios la sabe. Tras su muerte, su natal barrio sería velado por más de 500 personas. Sus compañeros trataron de homenajearlo de la única manera que sabían que él hubiese querido, jugando al fútbol. Quizás Mirko no pudo cumplir esos 4 sueños que se había trazado, pero sus compañeros lo harían por él. Campeones de la Copa Libertadores, jugadores que se fueron a Europa, y los que se quedaron en casa lograron vivir del fútbol. El caso de Mirko no es el primero ni el último, pero para la historia quedará la vida de Saric, que de seguro hubiese querido ser recordado como aquel niño que amaba el fútbol, como aquel joven de sonrisa pícara, que soñaba ser mejor cada día, como aquella persona que siempre ayudó a quien más lo necesitaba, sin pedir nada a cambio, pero sobre todo, como aquel chico que se atrevió a soñar. Deja de mandar mensaje que hagamos un minuto de Y silencio, no puedo por ir sin favor. antes mandarle saludos a Fátima. Boludo. No puede ser. Ya que es lo mismo. Nada, pero lo mismo también, corte. Estaba en la casa de la madre. Y la mamá, corte, lo
está aconsejando todo. Pero si vos te enterás que un hijo no es tuyo, ¿qué haces? Eso es humano que soy hincha de Boca. A ella doble. Pero el chabón no era hincha de Boca. No, por suerte. Porque si no, Lo hubiera hecho antes, ¿no? lo hubiera hecho antes. Antes de enterarse de lo del hijo. Boludo. Pero no le puede estar dando eso a la mamá, boludo. ¿Qué cree que le boludo a un nieto que no es ni de él?